Métodos auxiliares de diagnóstico en traumatología. Existen diferentes métodos auxiliares que nos pueden ayudar para poder evidenciar estructuras anatómicas en la parte de traumatología. Ya conocemos los estudios más simples, como es el caso de la radiografía, pero también tenemos otros estudios que nos ayudan, como la ultrasonografía o la ecografía, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la gammagrafía ósea y la densitometría ósea. Ahora nos toca estudiar cada uno de estos puntos y poder entender su utilidad en la parte de traumatología. Vamos a ayudarnos de pequeños videos para poder entender el funcionamiento de cada uno de estos aparatos y vamos a describir la utilidad de cada uno de estos en las diferentes estructuras que evalúa la traumatología. La radiografía simple. Denominados cátodo y ánodo. El cátodo es un filamento que libera energía cuando se activa la corriente eléctrica en forma similar a una bombilla. Esta energía es liberada en forma de electrones. El ánodo, ubicado en el extremo opuesto del tubo de rayos X, es un disco de tungsteno, material que atrae a los electrones. Cuando los electrones liberados por el cátodo entran en contacto con el tungsteno, liberan energía en forma de fotones. Estos fotones altamente energizados son conducidos a través de un cilindro de plomo y una serie de filtros para crear un haz de rayos X. El haz de rayos X es un haz de alta energía que puede ser absorbido únicamente por los tejidos densos del cuerpo, como el tejido óseo. Para realizar una radiografía, se coloca una placa radiográfica detrás del paciente y se posiciona al paciente entre la placa y la máquina de rayos X. Luego, la máquina de rayos X enfoca el haz de energía en una zona específica del cuerpo del paciente. Al pasar la energía de los rayos X a través del cuerpo del paciente, los fotones del haz alcanzan la placa y originan una reacción química. Las zonas donde la energía de los rayos X atraviesa el cuerpo aparecen en negro, mientras que las zonas en las que la energía es absorbida por los huesos aparecen en blanco. La radiografía simple nos muestra un buen detalle anatómico, especialmente del tejido óseo. Es muy útil para poder ver los bordes articulares y la relación entre la articulación proximal y distal de cada uno de los segmentos óseos. Los tejidos blandos se ven solamente como pequeñas siluetas alrededor del tejido óseo, sin un detalle muy específico. Hay estructuras que no podemos ver con la radiografía, como son el cartílago, los ligamentos, los tendones y los meniscos. Ultrasonido o ecografía. Tenemos aquí un transductor que hace a su vez de emisor, también hace de receptor, que recibe y procesa la imagen directamente acá en un equipo y este lo transforma en la imagen que nosotros vemos en el equipo de ecografía. Ahora, ¿cómo funciona este transductor? Este transductor funciona con el principio de la piezoelectricidad utilizando cristales piezoeléctricos. Los cristales piezoeléctricos pueden estar elaborados de circonita de plomo o de titanio, que en este caso son estos amarillos, que se estimulan con cierta cantidad de energía eléctrica. Estos vibran y producen ondas de ultrasonido. No todos estos de aquí son estimulados a ondas eléctricas. Algunos son estimulados por ondas de ultrasonido, los cuales vibran y a través de un receptor son interpretados y convertidos en una imagen que es la que nosotros vemos en la pantalla. Aquí tenemos una exploración de un riñón derecho. Como podemos ver, el transductor se pega directamente a la piel y emite los haces de ultrasonido y genera cortes, como lo vemos aquí. Cada uno de estos cortes son de un sector del riñón, como vemos aquí, y esto produce una imagen. La ecografía es un excelente estudio para detalles de tejidos blandos superficiales y profundos.
Es muy útil en el estudio de la parte muscular, los tendones y los ligamentos. Como en esta primera ecografía podemos ver la piel, el tejido celular subcutáneo y el tejido muscular. En la siguiente podemos ver el tejido celular subcutáneo, el tejido muscular y vemos el tendón. Por debajo del tendón un segmento óseo que solo nos sirve para poder ver contornos. Puede detectar pequeñas fracturas no visibles a la radiografía, especialmente en la etapa pediátrica, ya que conocemos que en la parte pediátrica el periósteo es bastante grueso y cuando hay una lesión en el tejido óseo infantil o en crecimiento, este periósteo resiste la deformidad, generando un proceso inflamatorio local que es difícil valorar en la radiografía, pero a través de la ecografía nos muestra datos de un hematoma o un proceso inflamatorio localizado. No puede evaluar cavidades articulares, solo nos muestra la periferia de las cavidades articulares, nos determina la cantidad de líquido dentro de una articulación y obviamente es operador dependiente. Esto quiere decir que el estudio ecográfico mucho depende de la destreza del ecografista. Tomografía computarizada. Los TAC producen imágenes del interior del cuerpo humano. Estos instrumentos usan una fuente de energía que emite rayos X en forma de abanico y un receptor o detector de rayos X en el otro extremo del paciente graba las tomas de los rayos X. Múltiples tomas, recolectadas durante una rotación completa, son enviadas a una computadora para crear rebanadas del cuerpo. Entre rotaciones, el cuerpo es movido a través de la máquina en incremento con una imagen seccional o de rebanada computada en cada posición. Cada rotación, aquí incrementada su velocidad, cede el paso a una nueva imagen a medida que se mueve a lo largo del objeto, en este caso la cabeza del paciente que está tendido en la cámara. La tomografía computarizada nos muestra un excelente detalle anatómico del tejido óseo. Es un poco menos relevante su importancia en las partes blandas. A través de los múltiples cortes que se pueden realizar y a través de un software bastante avanzado, se generan imágenes tridimensionales reconstructivas que nos ayudan a poder realizar una evaluación preoperatoria en fracturas bastante complejas. Tiene mayor cobertura anatómica en menor tiempo de exposición. Elimina los efectos de superposición de imágenes en la radiografía simple. Buen detalle de tejidos blandos, pero es inferior a la de la resonancia magnética. La tomografía en sus cortes axiales, como en esta primera imagen, nos puede mostrar cómo está la cabeza del fémur y la cavidad acetabular y cómo este borde posterior del acetábulo ha sufrido una fractura y cómo se encuentra en un proceso de subluxación esta cabeza. En fractura de pelvis es bastante importante porque nos ayuda a la planificación preoperatoria antes de ingresar a la cirugía, ya que por la complejidad de la pelvis, este estudio nos ayuda a poder definir la vía de abordaje, el tipo de material, el tamaño de los fragmentos o las características propias de la fractura. En tumores tiene una especial importancia ya que nos permite observar el grado de compromiso del tejido óseo, el grado que el tumor ha invadido el tejido óseo y ha debilitado nuestras corticales y el alto riesgo de una posible fractura patológica. La resonancia magnética. En este tipo de estudio, el paciente pasa por la bobina del tomógrafo, que genera en su cuerpo un intenso pero inofensivo campo magnético con el que se estudian sus órganos y sus tejidos. La llama nuclear porque sus ondas, de energía tan baja como las de un celular, cambian temporalmente el giro de los núcleos de hidrógeno que forma parte del agua y de otras sustancias de los tejidos del paciente. Y esto lo hace sin afectar la temperatura, la estructura química ni demás propiedades de la materia. El cambio del giro solo dura un momento, sin que afecte, mientras tanto, las propiedades químicas del átomo. La resonancia magnética nos muestra gran detalle en los tejidos blandos. En partes pequeñas como tendones compite prácticamente con la ecografía. En hueso tiene menor resolución espacial que la tomografía,
pero es muy buena para ver los contrastes, especialmente los edemas a nivel del tejido óseo. Es de elección en traumas articulares, en patología intraarticular. La resonancia nos puede mostrar las partes blandas con gran detalle y nos puede mostrar dentro del tejido óseo. Este tejido esponjoso que muchas veces es invadido por procesos inflamatorios y nos genera edemas o nos puede generar, como en este caso, tumores. Y estos tumores que se originan en el tejido óseo pueden expandir o pueden invadir las partes blandas y deformar las estructuras adyacentes. Es muy importante el estudio de la resonancia, especialmente en tumores expansivos malignos que invaden partes blandas para poder realizar una planificación preoperatoria. La gammagrafía ósea. Este estudio consiste en inyectar un químico radioactivo, denominado trazador, en el torrente sanguíneo. Esta sustancia química se adhiere en las zonas donde se produce una gran cantidad de hueso nuevo, lo que normalmente indica que hay daño óseo de algún tipo. Se utiliza una cámara gamma para detectar la sustancia química en los huesos y crear una imagen digital. La gammagrafía puede mostrar las zonas que presentan alguna anomalía, como infecciones, tumores óseos y fracturas de columna. La gammagrafía o la centellografía ósea. Estudio muy importante, especialmente por esa posibilidad de evidenciar zonas de hipercaptación. ¿Y dónde se presentan estas zonas de hipercaptación? Donde hay aumento en la formación de osteoide, aumento en la vascularización, aumento en el flujo sanguíneo y denervación simpática. Estamos hablando de situaciones como, por ejemplo, los tumores, las metástasis, las fracturas y las infecciones. Es muy importante realizar este estudio, especialmente cuando pensamos en tumores malignos, ya que estos tienen mucha facilidad para realizar metástasis y es necesario evidenciar otros focos tumorales antes de realizar cualquier tipo de intervención quirúrgica. La densitometría ósea. El densitómetro tiene como principio la generación de radiación ionizante. Para ello tiene un isótopo radioactivo que es el gadolinio 153 dentro de un tubo. Este emite una radiación ionizante, la cual atraviesa el cuerpo y cuya información es recogida por un receptor, el cual mide la cantidad de mineral óseo. Este es comparado con valores parámetros para luego emitir un informe impreso. La densitometría ósea es un estudio de gran importancia dentro de la patología tan frecuente como es la osteoporosis. Este estudio lo que hace es identificar la cantidad de mineral óseo en un segmento, especialmente a nivel de la columna, de la cadera o de las muñecas, que son zonas que sufren la mayoría de los traumatismos y tienen alta posibilidad de fracturas patológicas. Es por eso que se toman estas regiones. Este estudio lo que hace es comparar con patrones de la misma edad, el mismo sexo y la misma constitución para poder evidenciar si este nivel de mineral óseo está dentro de lo normal, tiene una osteopenia o una osteoporosis, ¿no? Es un estudio no invasivo, es muy útil en el diagnóstico de esta patología y la clasifica a través del T-score. Este T-score nos dice que si nosotros tenemos una densidad ósea entre menos 1.0 y valores más altos o positivos, estamos dentro de una densidad ósea normal. Si tenemos una densidad ósea de menos 1.0 a menos 2.5, estamos hablando de una osteopenia. Y si tenemos valores de menores de menos de 2.5, estamos hablando de una osteoporosis. Es importante mencionar los diferentes tejidos que intervienen en el aparato locomotor. Por ejemplo, el tejido muscular. La radiografía no nos ayuda mucho
nos muestra una silueta, nos muestra una sombra de las partes blandas. Sí se puede ver la forma del músculo, pero no se puede ver más detalles. La tomografía es posible diferenciar músculo por separado. No siempre es visible para patrones fibrilares. El diagnóstico de lesiones grandes es muy bueno, pero para lesiones más pequeñas no nos ayuda en gran medida. La ecografía nos muestra gran detalle en el patrón fibrilar. Por ejemplo, un desgarro miofibrilar, la indicación es pedir una ecografía. La saponeurosis es muy importante en el diagnóstico de lesiones pequeñas. La resonancia magnética tiene muy buen detalle, visualiza parcialmente el detalle de la tonalidad grisácea y oscura. El diagnóstico de lesiones pequeñas es su principal indicación, especialmente a nivel de tumores. Tumores que se originan en el tejido muscular son bastante bien evidenciados con la resonancia magnética. Si hablamos de tendones, la radiografía nos muestra solamente una silueta y es poco útil, ¿no? La tomografía nos muestra una estructura tubular sólida de una tonalidad oscura. La ecografía es mejor, nos ayuda especialmente en tendones superficiales, nos muestra una estructura fibrilar brillante, se ve disposición de las fibras y cambios en la coloración cuando encontramos patologías. La resonancia magnética también nos muestra una estructura cordonal de tonalidad oscura, nos muestra defectos en caso de patología a nivel de los tendones. El tejido óseo. La radiografía es su principal exponente. Nos muestra un color grisáceo diferencia la parte cortical y la parte esponjosa. Tiene muy buen detalle en los contornos articulares. La tomografía, el mejor estudio especialmente para poder ver detalles a nivel de la cortical, del tejido esponjoso, nos muestra la cavidad medular y su relación con las diferentes estructuras. La ecografía solo nos muestra un contorno de la cortical. La resonancia magnética nos muestra una clara visión del hueso cortical, la trama esponjosa, especialmente la resolución que genera a nivel de la trama esponjosa, y nos puede mostrar la médula ósea y si hay o no hay edemas a ese nivel. La densitometría ósea nos puede evidenciar datos de osteopenia o patologías como la osteoporosis. El cartílago en la radiografía no se ve. En la tomografía, en algunas zonas, solo vemos contornos. La ecografía es bastante buena, pero solamente para visualizar zonas periféricas. La resonancia magnética es buena, nos ayuda a visualizar estructuras mucho más profundas y especialmente en diferentes secuencias nos permite evidenciar lesiones a nivel del cartílago. Los ligamentos, la radiografía no nos ayuda mucho, la tomografía puede verse pocos detalles, generalmente nos puede llevar a errores. La ecografía, especialmente en ligamentos superficiales, es bastante bueno, nos permite poder evidenciar estructuras o rupturas de diferentes articulaciones, como por ejemplo el tobillo, pero ligamentos más profundos como los ligamentos cruzados ya no se pueden visualizar. Para esto necesitamos la resonancia magnética, la cual nos permite evidenciar ligamentos profundos con una tonalidad oscura y donde vemos o podemos evidenciar alteraciones en la señal cuando hay rupturas, por ejemplo, del ligamento cruzado anterior. Los meniscos, la radiografía no nos ayuda, salvo si nosotros hacemos una neumoartrografía. La tomografía nos ayuda a visualizar un poco, no es bastante detallista en cuanto a los meniscos. Las imágenes son reconstruidas, se pueden reconstruir, pero no nos ayudan mucho para el diagnóstico definitivo. La ecografía tiene acceso muy superficial, nos permite ver rupturas muy grandes y especialmente periféricas. La resonancia magnética es el gold estándar para el diagnóstico de lesiones meniscales, nos ayuda a poder evidenciar todo el menisco y poder evidenciar rupturas de pequeño, mediano o gran tamaño. Los vasos y nervios. La radiografía nos ayuda solamente a poder evidenciar arterias si están calcificadas y su trayecto. La tomografía mejora esta visualización de las arterias y las venas, especialmente cuando nos acompañamos de un contraste.
La ecografía nos permite una buena visualización, especialmente en arterias, nervios periféricos. Los nervios se ven con un patrón fibrilar y patologías intrínsecas. Los vasos pueden ser, nos muestran, incluso si es una ecografía Doppler, especialmente nos muestra el flujo, si es arterial o venoso, si es continuo o está disminuido. Es bastante bueno, especialmente en patologías como el pie diabético. La resonancia magnética tiene muy buena visualización, especialmente si tenemos una secuencia angiográfica para estudios detallados.